a Ahí, grabar? ahí, Dale. ahí ya inicié la grabación. Bueno, Bueno, digo unas palabras, Sebastián. Este sería el segundo ciclo del jueves, ¿sí? De esto que hemos dado a llamar como jornadas abiertas de exposición de trabajos de cátedra, ¿sí? Con buena participación de todos los profes del área, ¿sí? Que son sistemas de representación y las morfos. Así que bueno, te doy el pase, Sebastián Caglero. Muchas gracias bueno, por colaborar. muchas gracias a ustedes, a todos. Comparto pantalla y arranco, si les parece. Por favor. Ahí, ¿se ve? Sí, perfecto. Bueno, para el que no me conoce, yo estoy en Rafaela, soy arquitecto y estoy en las cátedras de Morfología 2 y Morfología 3, en la facultad, en la sede de Rafaela. Hoy quiero compartir un ejercicio que aplico en esta cátedra, pero antes, como quiero hacer una introducción, planteando un poco el objetivo general que yo tengo para estas dos materias, porque yo recibo a los alumnos en segundo, que vienen con todo el filtro de Morfología 1, donde aprenden conceptos básicos. En segundo es como un poco una transición que les hago profundizando conceptos y de alguna manera lo voy preparando para lo que me interesa a mí fundamentalmente, que es Morfología 3, y un poco el objetivo general que tengo o que quiero hacerles llegar es que los alumnos sean capaces de desarrollar formas, como futuros arquitectos, de desarrollar formas que estén basadas en un criterio formal propio, o en algún contenido propio que pueda de alguna manera justificar esas formas sin tener que aludir mucho a lo que se hace, a lo que se hace en otros lados. Es decir, que tengan un posicionamiento propio frente a la forma, en este caso de la arquitectura. Yo hablo acá no tenemos diseño industrial, o sea que lo aplico específicamente a la arquitectura, y me interesa que el futuro arquitecto tenga una visión personal de la forma. Hoy en día, con el mundo tecnológico y las redes sociales, muchas veces se da la situación que yo detecto que están bombardeados de imágenes por doquier, y muchas veces esas imágenes no tienen un contenido. O sea que se consume mucha imagen, pero con un sustento teórico bastante liviano, o no tan profundo como debería ser, o como era en otras épocas, donde la arquitectura y la forma básicamente se basaba en un corpus conceptual. ¿Se entiende hasta acá? Entonces eso como objetivo general que intento lograr, digamos, cuando terminen de transitar las morfologías. Es decir, que tengan una visión propia, no solo a la hora de ver un edificio existente o interpretarlo, sino también, o fundamentalmente, a la hora de producirlo. Porque muchas veces lo que se ve en las revistas o el contenido teórico que aparece ahora en las revistas, en los congresos y demás, es muchas veces explicado por el mismo autor. Entonces ese autor obviamente va a explicar su obra de manera positiva, ¿no? Entonces, planteando esto como introducción y como objetivo general que intento aplicar a la morfología, desarrollo un ejercicio que es un ejercicio concreto de un mes más o menos de duración, en el cual intento que piensen un poco estas cuestiones y que de alguna manera adquieran una especie de posicionamiento frente a la forma. Y bueno, ese es el ejercicio que le quiero compartir hoy. Básicamente un ejercicio que a mí me sirve
como para hacerlos pensar, más que para volcarle algún contenido. O sea que es un ejercicio paralelo a lo que son los contenidos del programa. Y yo lo llamé de alguna manera ejercicio de reconceptualización formal, porque bueno, busca, como digo, pensar la forma desde una postura conceptual o con un sustento. Entonces, dicho esto, bueno, ese ejercicio, antes de arrancar, además de ser un ejercicio en el cual mucho de lo producido va a depender del razonamiento o el sentido común del alumno, hay una serie de conceptos que yo les incorporo como para que no sea tan en el aire la cuestión de producción. Y tiene que ver mucho con la imagen y el significado de la forma. Entonces aplico conceptos como más relacionados a la lingüística, como son la semántica, la semiótica, la sintaxis, pero más allá de que están estos conceptos, el objetivo es que hacerlos pensar, o que puedan desarrollar, digamos, ir aplicando pequeños pasos hacia una especie de postura crítica propia frente a la forma. Capaz que soy reiterativo con eso, pero es un poco para acentuar dónde focalizo el objetivo. Entonces, dicho esto, cuando yo veo esto, que es una representación de una casa, la casa que dibujamos todos en jardín de infantes o cuando somos niños, es porque cuando, hay una relación entre el significado de la palabra y la forma que yo me imagino frente a... Y muchas veces esa forma está ya predigerida. O sea, ¿por qué la casa tiene que ser de esa manera y no puede ser de otra? O sea, ¿por qué también cuando pensamos en una forma concreta, en este caso en la arquitectura, partimos desde ya una forma preconcebida o prefigurada por alguien anterior a mí? Entonces, y este ejercicio, lo mismo pasa cuando yo pienso en una silla. Ahí Silvano ayer un poco en su introducción algo dijo de esto, o digamos, no por el lado que yo lo quiero encarar, pero sí que cuando yo pienso en una silla, tengo ciertas imágenes que me hacen pensar en esto: 4 patas, un tablero para sentarme y un respaldo, ¿no es cierto? Entonces, automáticamente, al mencionar la palabra silla, mi cerebro o mi imaginación cae acá, o tiende a esto. Y sin embargo, para este tipo, que es un aborigen de la cordillera, la silla es eso. O sea, no sé si se ve ahí en la imagen, pero es básicamente una soga que él se enrolla y es como que se sienta y le permite estar cómodo y con una especie de respaldo. ¿Me explico hasta ahí? Entonces, un poco eso es el objetivo, de que cuando pensamos en la forma, vayamos un poco más allá y no caigamos en cuestiones preconcebidas o predigeridas. Aparte, bueno, eso sería como una interpretación actual o contextual de lo que para el aborigen es la silla. Y bueno, a partir de ahí, bueno, ahí Silvano verá, siempre hay alguien que descubre la beta y lo comercializa, sería más como un objeto de diseño, pero básicamente, como elemento para sentarse, plantea una serie de digamos, posibilidades sí, posibilidades o diferencias formales que, bueno, ahí está analizado un poco por medio del que lo descubrió, pero sería básicamente pensar la forma desde otra concepción. Nosotros cuando, a lo largo del siglo XX, varios arquitectos han trabajado el mobiliario, pero yo lo voy a hablar desde la arquitectura, por ahí Silvano a lo mejor desde el diseño industrial tenga algunas cuestiones más profundas, no sé si habrá algún otro diseñador industrial en la sala, pero
los arquitectos del siglo XX que trabajaron mobiliario hicieron los cambios o las variaciones personales, pero siempre partiendo de esto, o sea, de la forma arquetípica de las cuatro patas, el tablero para sentarse y el tablero para respaldarse. Y bueno, eran muchas veces variaciones de lo mismo, pero con su impronta personal. Y eso se daba tanto en las cuestiones de la forma resultante como de la forma de producción o, no me sale la palabra, sería sistematización constructiva o de, bueno, variaciones constructivas o técnicas. Ejemplos, este es Mies van der Rohe, que desarrolló, bueno, esas sillas patentadas, perdón, Marcel Breuer, bueno, y el matrimonio Eames, sillas que ahora continúan o están por ahí de moda actualmente, pero todas, como decía recién, parten del mismo arquetipo. Es como el primer auto que fue una reconceptualización, no fue una reconceptualización, mejor dicho, sino que al sulky que venían usando le agregaron un motor. Entonces la forma es como que se adapta a una forma por ahí ya preconcebida. Y un poco lo que busco en este caso es romper esa, o no romper, sino repensar la relación que existe entre el significante y el significado. O sea, lo que yo pienso de la palabra y la forma que resulta. ¿No es cierto? Entonces, sería una cuestión así. En lugar de pensar desde la forma hacia adelante, pensar un poco desde el objeto hacia atrás. O un paso, no desde el objeto, sino un paso previo. Es decir, en lugar de pensar una forma o silla que parta de esto y se varíe, pensar un elemento para sentarme, un elemento para que me cumpla la función de estar cómodo en una posición de reposo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si bien esto por ahí es más objetual, el ejercicio, el objetivo no es tanto la producción de ese objeto, sino más el pensamiento que desarrollen durante el proceso. Es decir, que por eso lo aplico en un mes concreto. Bueno, ahí hay un poco el enunciado. Destino un mes desde la presentación, una especie de sustento teórico, y tienen un mes para producir. Y el objetivo del ejercicio es pensar en un objeto de uso cotidiano, ya sea una silla, una mesa, una cama, un escritorio, algo que utilicemos cotidianamente, pero, como decía recién, empezando más atrás de lo que la imagen o el arquetipo de la forma nos imagina cuando lo nombramos. Entonces, y también, bueno, si alguno quiere proponer otro mobiliario, lo puede hacer, pero siempre y cuando sea de uso cotidiano y abarcable. Por eso el mes, y por eso no lo aplicamos a algo de arquitectura, ¿se entiende? Porque sería más complejo, y el objetivo acá es el proceso de pensamiento. Por ejemplo, llevando a la arquitectura sería, por ejemplo, en lugar de, cuando yo tengo que diseñar un dormitorio, pensar en un cubo de 4x4 por 3, donde entra una cama y un ropero, pensar en responder a la función de dormir y cobijar a la persona para que descanse. Entonces, a lo mejor no necesariamente tiene que ser un cubo, puede ser otra forma. Y bueno, un poco eso. El objetivo de que el arquitecto, futuro arquitecto, conciba la forma desde una postura personal o pensada, y no que parta de 3 o 4 casilleros adelante sin ir a la cuestión de fondo. Así que bueno, para eso doy una especie de corpus conceptual, que lo voy a pasar rápido porque por ahí no es el objetivo, pero sería más que nada las relaciones entre la semántica, la semiótica y la sintaxis, que pueden ellos utilizar como elemento para manifestar la imagen del objeto. Por ejemplo, el lenguaje formal
para un arquitecto se compone de todos estos elementos, que básicamente son los que desarrollamos en las morfologías y que permiten la creación de esas formas, ¿no es cierto? Ese es un edificio que se llama el edificio Lego, que es un proyecto del estudio danés BIG, de Bart Ingels, es el que está a la cabeza, que justamente es para la fábrica de Legos. Entonces lo elegí intencionalmente porque la forma en este caso haría una alusión literal de lo que el edificio responde. ¿Se entiende? Pero más allá de eso, el lenguaje visual y formal que la forma tiene, su objetivo es transmitir un mensaje con esa forma de arquitectura. Bueno, esto básicamente lo hablamos recién, y esa forma puede tener, o puede ser analizada desde un contenido compositivo, que es análisis formal, o desde un significado semántico, que es la interpretación o la imagen o el objetivo a representar con ese edificio o con ese objetivo. Bueno, la semántica en arquitectura, si bien la semántica es un concepto que viene un poco de la lingüística, relacionada a la arquitectura sería una cosa así como los aspectos del significado, la interpretación de un símbolo, palabra, lenguaje. Son los símbolos que utiliza el arquitecto para contar o para manifestar con esa forma. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, pero sería una explicación. La semiótica sería la interpretación de los símbolos y su significado a partir de esa interpretación de la forma. O sea, en este caso, a la izquierda está la Catedral de Brasilia, que tiene una forma muy particular, que la diferencia un poco de la Ópera de Sydney. Entonces, ver un poco ese simbolismo o ese carácter formal que un poco busca representar. Y bueno, esto sería un poco cuestiones más conceptuales que van acompañando al ejercicio o a ese ejercicio de reconceptualización, que me parece que no viene al caso, por eso lo voy a saltear. Y la sintaxis, por último, es decir, con toda esa forma producida o pensada, bueno, de alguna manera cómo se engloba para contar algo de manera correcta. Y ahí un poco lo ejemplifico con la casa de la cascada de Bright, que está abajo, donde incorpora el paisaje, los materiales, las formas. Y la de la derecha es una experimentación de Alvar Aalto, donde si bien parece, digamos, fue intencional que él probó en esa pared un montón de alternativas de texturas de ladrillo. Pero básicamente, si no tiene sintaxis, aparecería eso en la arquitectura o en la forma. Entonces, básicamente, eso sería una cuestión de apoyo conceptual, pero como para que el ejercicio no esté tan en el aire. Pero más allá del corpus conceptual y de los conceptos, el objetivo es que ellos puedan repensar la forma o que adquieran la costumbre o el hábito, mejor dicho, de cada vez que tienen que resolver un problema formal o un edificio, un requerimiento proyectual a resolver, tengan en cuenta lo de repensar las cosas o detenerse un poco en el análisis. Y acá, bueno, voy a mostrar algunos ejemplos que han hecho, si están de acuerdo los alumnos, pero antes voy a tirar yo ciertas conclusiones que hice, como después de aplicarlo durante 4 o 5 años. Este ejercicio lo probé a hacer en tercero o en segundo, y tuve resultados diversos, independientemente de que algunos estén más avanzados en la carrera que en otros. O sea, no depende el mejor resultado de que sean alumnos de tercero que ya incorporaron más conceptos que los de segundo. Sí,
inicialmente, como en una conclusión rápida, podría decir que más o menos menos del 20% es como que engancha de entrada el objetivo del ejercicio. Es decir que muchas veces, bueno, voy a mostrar ejemplos y después capaz que se aclare un poco esto. Pero, bueno, este es un ejemplo de una chica que había hecho una especie de cama, sillón para sentarse, que podía modificarse, podía alternar su posición, tenía diversas formas de ser utilizado, y trabajó sobre el objeto cama, en un complemento con sillón. Muchas veces los que elegían el objeto cama para trabajar caían en convenciones de la cama que se repliega contra la pared, como se ve en las películas. Es como que, si bien buscan una variación, pero en la mayoría de los casos caen en variaciones ya buscadas o ya interpretadas. En este caso también era una especie de, bueno, cama con posibilidad de variar en altura, era como una especie de lona. Bueno, no mostré los mejores ejemplos, pero sí para ver alteraciones o búsquedas formales. Y bueno, después trabajaban sobre cómo ese objeto podía tener alternativas. Un poco el objetivo del ejercicio era que partan del objeto y que lo planteen con una forma diversa o diferente, pero que sea superadora a la forma convencional. Porque si no, hacer una forma por la forma misma y que me resulte incómodo, no, digamos, no estaría respondiendo correctamente. Este es un ejemplo de una especie de placas que se combinan para hacer mobiliario, que puede ser desde una manta hasta una silla, hasta un objeto. Bueno, la representación por ahí de la maqueta en este caso es bastante básica. Eso sería un sillón inflable con agua que permite variar las posiciones, o el agua misma se amolda al cuerpo. Y bueno, esta es una cama enrollable que permite estar en un espacio mínimo y ocupar, sería como un colchón enrollable. Esto vendría a ser una especie de estantería o escritorio modulable. Y hay que tener en cuenta que son futuros arquitectos que desarrollan el ejercicio en un mes, y que el objetivo por ahí del mismo no es el resultado formal o la sistematización de la producción futura, como podría ser tal vez si esto se diera en diseño industrial, sino que el objetivo por ahí es más que nada la búsqueda de pensamiento. Bueno, esto es una especie de escritorio que este alumno pensaba construirse después, que variaba en alturas, ya sea si usaba el tablero o usaba una mesa, etc. Tenía otro plano por si invitaba a un compañero a estudiar a la cama. Bueno, toda una serie de cuestiones que buscaban reinterpretar un objeto con el objetivo de repensar la forma original para la que debía responder. Bueno, este era otra cama, pero implica que el que duerma va a estar siempre inclinado, entonces por ahí no respondería bien a la consigna. Pero bueno, en fin, hay muchas variaciones. Pero un poco como síntesis, más o menos un 20% engancha la consigna de entrada. El resto, algunos se dan cuenta sobre la marcha y van avanzando. Y otros, por más que se machaque,
es como que no logran conceptualizar el objetivo y terminan haciendo una variación de algo que se puede encontrar en el mercado buscando en internet con un poco más de precisión. Entonces, pero bueno, más allá de eso, es un ejercicio puntual en paralelo a los contenidos y, bueno, cuyo objetivo es hacerlos pensar o despertarle la curiosidad o la inquietud, eh, ubicándolo en el objetivo general de las dos morfologías que mencionaba al principio, que es que cuando se reciban sean arquitectos que tengan una postura propia frente a las formas que producen. Bueno, nada más. Perfecto, Sebastián, muy interesante. Sabes que, a modo anecdótico, lo que entiendo lo que haces es tratar de romper los rasgos de tipicidad del objeto el cual uno está acostumbrado a ver. O sea, vos vas a hacer un asiento que no parezca una silla. A mí me pasa en diseño industrial, es muy difícil lograr que el alumno se desprenda de eso y hablar de asientos y no de sillas cuando uno diseña asientos. Porque a mí me pasa en segundo, por ejemplo, ya fuera del tema de morfología, ¿no? Pero vos le decís, bueno, vamos a hacer un asiento. Es una cosa que me imagino que todos los tenemos, es una cuestión de práctica, ¿no? Lo tenemos tatuado en la mente, pero tenemos tatuado los rasgos de tipicidad de los objetos. Entonces uno cuando diseña, y me encantó por ejemplo, esa cama que se enrolla y está colgada, que termina siendo como una especie de hamaca paraguaya, pero de 2 plazas. Ahí no hay cama. No es la cama, sabrá Dios qué nuevo objeto que tendrá otro nombre. Es sumamente interesante. Ir a romper el tipo es algo que es un ejercicio interesante. Yo trabajo algo similar en Morfo de tercero, de diseño, reconociendo una práctica social y operando algo que se llama movilidad de funciones de objetos próximos en la cadena sintagmática. Objetos próximos en la práctica, digamos, vos podés mover algunas funciones para generar un objeto nuevo y después hago un trabajo sintáctico que es o suprimís, o duplicás, o multiplicás, o agrandás un sector. Hay muchos objetos de diseño industrial que, por ejemplo, trabajan con eso de la supresión. Por ejemplo, el juguero Stark, que lo que evita es tener un recipiente. Entonces es muy lindo ese trabajo. Después uno también podría aplicar algún tipo de una metáfora, por ejemplo, que se parezca a... Hace poco estuvieron de moda muchos objetos que eran personajes, que en realidad tenían una función práctica que generalmente no andaba muy bien, pero parecía otra cosa, ¿sí? Parecía generalmente algún tipo de muñeco. Así que me alegro mucho que mira que no nos hemos conectado, que estemos trabajando sobre la misma línea, así que me gustaría pasarte algo de lo que hago y bueno, definitivamente que nos pongamos en contacto. Bueno, ya vas a venir a Córdoba, así que ahí vamos a charlar seguro un poquito más. Sumamente interesante, estimado, sumamente interesante. No sé si Roberto, Darío, Santiago quieren hacerle una consulta a Sebastián. Hola, ¿cómo andas, Sebastián? Tanto tiempo. Roberto. Es conocido de todos, pero de cuando era alumno, ahora como docente lo estamos viendo recién. Eh, Después también te iba a pedir, Silvano, que presentes a los que nos conozco. Conozco a Elvio, conozco a Virginia, por supuesto, a Sebastián, pero a los demás, por ahí quizás vos los conocés a todos, como para que todos sepamos de qué nos tratamos cada uno. La verdad no conozco a nadie. Vos conocés más gente que yo, Roberto. Conocías a Santiago, conocías Santiago fue alumno mío, ¿sí? Ajá. Celeste Ayasa. Analia no conozco, entiendo que es alumna. Creo que estuvo presente ayer. No, fue Jimena, perdón, que estuvo presente ayer. No, conozco menos que vos. Vos solo conocías a Sebastián. Esta reunión también sirve para eso.
para que nos veamos las caras, ¿sí? Y empecemos Y a charlar cuando hablaba, me acordaba de mi época. Cada uno tiene sus propios referentes, sus propios autores que manejó, sus propios códigos y lenguaje. Incluso ayer cuando hablaba Julio, teníamos mucho lenguaje en común que él, como el cuento de los locos, que se contaban los chistes por número, nosotros decimos una palabra y ya sabemos todo lo que viene detrás. Y esa palabra que nombraba ayer Julio y que incluso ahora me volvía a la cabeza es el lenguaje de patrones. El lenguaje de patrones estaba referenciado al urbanismo, a lo social, pero que también es la detección de esos patrones de comportamientos más allá del objeto en sí que produce ese patrón de comportamiento. Una rotonda o una esquina, los tenemos internalizados como objetos ya prefigurados, ya tenemos esto que está queriendo romper Sebastián con este tipo de postura, en cuanto a un objeto silla o un objeto cama o un objeto en sí, también está dentro del diseño del urbano o del diseño arquitectónico. Entonces, también romper por ese lado esos preconceptos que uno trae cargado y no intencionalmente. Y estaba referido a un libro viejo que nosotros manejábamos que se llamaba El lenguaje de patrones. Y verlo desde ese punto de vista quizás ayuda también a romper un poco con esa sistematización de respuestas iguales ante un pedido, qué sé yo, todas las casas son iguales, todas las escuelas terminan siendo iguales, todos los hospitales terminan teniendo forma de hospital, y quizás romper un poco con ese tipo de preconceptos. Pero más que decirle me estaba acordando, ¿no? Recordarle. A lo mejor él lo haya visto en algún momento, y si no, es un Sí, libro que seguro que está en mi quizá, biblioteca. quizá anteriormente esos conceptos previos eran más tipológicos de la arquitectura en el libro o en esa época, tal vez. Ahora yo noto que hay como una cuestión más de imagen, que los alumnos es como que ponen la imagen y después no se sabe qué pasa, es como que le falta el contenido que viene Sí. por detrás. En esa época tal vez era como un proceso inverso, se me hace, que la tipología determinaba la forma, la tipología edilicia, como vos decías, todas las escuelas son iguales, y después la imagen era como una, no sé, el, extrapolación de esa el tipología. resultado de lo otro, el resultado de lo Exacto. primero. No sé si les pasa esto, y no es una crítica, digo que es signo de los tiempos. Los chicos a la hora de buscar antecedentes le dan mucho peso por ejemplo, plataformas como Pinterest, que son interesantísimas, muy útiles, pero por ejemplo he tenido que hacer asiento y cargan los antecedentes de fotos. Y por ejemplo, hay 70 libros de asientos, sillas y miles de variantes que no son sillas, lugares donde sentarse, digamos, en la biblioteca, y no se, con toda la curación que hizo el autor, ¿no? Y no se chocan con el libro. Como que, a ver, y no digo que la biblioteca siempre es muy útil, pero uno también podría, hoy es muy común, o por lo menos yo lo hago, descargar libros. Conseguir el libro por otro medio, ¿sí? Y no entiendo, o sea, entiendo lo que decís, Sebastián, en que nos quedamos con las imágenes y es algo superficial. Es algo superficial. Entonces, uno con un montón de imágenes, no sé si llega a comprender todo el estudio que tiene el trabajo que le haces hacer a los chicos, que es justamente negar el tipo, negar la imagen, es ir a Claro. ver las causas.
¿Por qué terminó en eso? Después por ahí concluimos que la forma de la silla actual, la forma de la silla, es bueno. Es una, digo, Bien. es una forma probada, pero por lo menos poner, o sea, ¿de verdad es la mejor forma? ¿O habrá otra que también funcione para una función un poco más específica? Así que comprendo el objetivo del ejercicio y me parece sumamente interesante. Por ahí para un mueble, a lo mejor la forma ya está como digerida, pulida y funciona, pero el objetivo es el pensamiento aplicado a la arquitectura. Por eso lo Total, que pensamiento mencionaba, crítico. el pensamiento crítico. Sí, Lo que volver a... mencionaba recién Roberto me parece sumamente importante porque en esa época que él menciona había una postura mucho más conceptual, porque iban a los patrones más que era una estructura mucho más pensada o mucho más sostenida en concepto que la imagen misma. Era como un Perfecto. proceso inverso. Ujú. Sí, sí. Se podría plantear con un inodoro, quizás. Ah, contame, ahora me dejas con la intriga. Para sacarle esa idea, esa imagen de la cabeza y volver a decir, bueno, ¿cuál es la función que se necesita? ¿Cuál es Bien. eh, para estar cómodo y qué es serían esos elementos o esas formas que sostendrían la... Estoy pensando en la cinta, sigo pensando en la cinta para ponerla en el baño en vez de poner un inodoro, ¿viste? Yo, Perfecto, perfecto. Totalmente, totalmente. Habría que pensarlo y seguir elaborándolo. esto queda Pero ¿por grabado. qué no? Pero queda bien grabado. Pero, fenómeno. Es buena idea. Bien, ¿les parece? No sé si cerramos acá la exposición de Sebastián. Yo pongo stop, comenzamos a grabar de vuelta y arranca Roberto. ¿Les parece? Dale, 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 dale. Fenómenos.